Muy buenas, muy buenos días. Buen lunes, a pesar de que las noticias que traemos, que venimos a dar en este especial, pues como sabéis son las peores posibles. No por esperadas, pues han dejado de ser traumáticas para, bueno, pues para todas las sociedades europeas. Por supuesto también para la italiana, que vive desde hace unos años en un caos institucional importante y que ha visto cómo han crecido a lo largo de este tiempo pues, dos opciones de extrema derecha con opciones de gobernar y ahora pues, con muchas opciones de gobernar de la mano de Giorgia Meloni, ¿no? de los Fratelli d'Italia. Tenemos un programa especial para el que he pedido pues, ayuda a muchísima gente, a la que quiero dar las gracias, gente para que el programa fuese lo más completo, variado posible, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de la agenda antirracista, por supuesto vamos a analizar esos resultados políticos, esos resultados en las urnas, que al final es un poco un pretexto para hablar de una gran crisis de representatividad que vive Italia, una gran crisis de las izquierdas que vive Italia, un auge de la extrema derecha que, bueno, sabéis que no es solo política, no es solo parlamentaria, es social, es criminal también, ¿no? Hay muchísima gente sufriendo ataques por ser como es, ¿no? Y quería empezar con, bueno, pues diciendo eso, que no hay un cuanto mejor, peor, que no existe una noticia positiva, ¿no? Voy a quitar la musiquita un ratito. Si tu vida depende de que no te golpeen, no existe, decía un cuanto peor, mejor, ¿no? Si tu vida depende de que no te insulten por ser lo que eres, por sentir como quieres sentir, no hay matices posibles a que esas noticias que vamos a ver hoy son nefastas, ¿no? No enmienda al neoliberalismo la llegada del fascismo, no es una respuesta al neoliberalismo, es su consecuencia lógica en muy buena medida, ¿no? Es un paso más en una lógica de exclusión, de desigualdad. Por tanto, es llevar eso hacia una lógica cada vez más cruel el punto de partida del neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, vamos a tratar de ver también cuál es la continuidad que supone la victoria de Giorgia Meloni, ¿no? Una persona que además ya estuvo en el gobierno de Italia. Y otra razón, ¿no? Para esta idea de que es una consecuencia, de que es un proceso, ¿no? Lo habéis visto quienes hayáis estado en Twitter esta mañana. La bolsa de Milán ha recibido con subidas la victoria de Meloni. Hoy decía Ana Bosch, periodista de Radio Televisión Española, acerca de un comentario que había escuchado en la radio italiana. Decía esa persona, ¿no? Quien no sufre, ¿no? Decía uno de los oyentes de la radio, decía, soy un hombre, estoy bien integrado, no temo que volvamos al fascismo, sí tendría miedo si fuera mujer, homosexual, negro, inmigrante. Bueno, pues es esa, digamos, circunstancia, ¿no? Es verdad que la historia no se repite, que ha habido muchos cambios en las sociedades europeas después de los años 20, ¿no? Se van a cumplir 100 años de la marcha sobre Roma de Mussolini. Los estados son más fuertes, las instituciones son más fuertes, es más difícil que se produzca el asalto por parte de las brigadas de la porra del fascismo en estos momentos, pero también hay un sentido común de extrema derecha que se ha instalado y digamos que sigue persiguiendo a las minorías y sigue persiguiendo a quienes quieren vivir vidas distintas, vidas que merezcan ser vividas en libertad, ¿no? Y es un retroceso en materia de derechos sociales, de persecución del movimiento LGTBIQ+, en materia de persecución al feminismo, que ha capitalizado en este caso Giorgia Meloni, que
que desde luego no ha en ningún momento ha renunciado a esa idea, a ese fascismo que corre por sus venas, de bueno, pues la herencia del siglo XX a la que ella pertenece, ¿no? La han tratado de enmascarar, como aquí en España han tratado de burlarse quienes utilizaban esas palabras fascistas, extrema derecha, para rechazarlos. Ellos dicen que son del pueblo, etcétera, etcétera. Sabemos que no, ¿no? Porque su discurso sigue siendo de odio. Su discurso sigue siendo contra los migrantes, contra las mujeres, contra las personas LGTBIQ. Por tanto, bueno, pues nosotros siempre vamos a defender que son una falsa solución a los problemas de incertidumbre, a la crisis de sentido en la que están las poblaciones europeas. Es falsa en el sentido de que van a seguir perpetuando los privilegios de las clases dominantes, y también es falsa en el sentido de que van a seguir negando la realidad postcolonial sobre la que se asienta el Estado europeo, y van a seguir reforzando las fronteras. Y desde luego, a modo de editorial, para nosotros la primera condición del antifascismo en el siglo XXI es la desaparición de las fronteras, es dejar de pensar en Europa como una fortaleza y empezar a darnos cuenta de que Europa es diversa, de que la Unión Europea tiene que serlo, y de que esto tiene que permear a los partidos tradicionales de la izquierda. Pero sobre todo también no queremos hablar de los partidos en exclusiva, no queremos decir en qué falló la izquierda en esta ocasión, si se podía haber hecho mejor. Desde luego los resultados, como decía, son malísimos. El Partido Democrático sigue en una deriva de no encontrarse a sí mismo. Ha intentado en el último momento establecer esa dicotomía entre el fascismo y el antifascismo, pero cuando uno asume los marcos, por ejemplo, en materia de derechos de migrantes de la derecha, pues termina desdibujándose, subsumiéndose en ese sentido común de la cultura fascista que ha triunfado ya antes de Giorgia Meloni, ¿no? Triunfó con Matteo Salvini, triunfó durante muchos años con Silvio Berlusconi. No queremos tampoco centrarnos en esa izquierda parlamentaria, que desde luego tiene muchísimo trabajo para hacer, mucha reflexión que hacer, sino también en los movimientos, en los sindicatos, en las organizaciones que luchan día a día contra el fascismo en la calle, y que para ellos hoy, evidentemente, va a ser un día pues también muy triste, ¿no? Creemos que la Europa sin fronteras que estamos intentando transformar desde algunos espacios, como el Salto, como otras organizaciones, como sindicatos, bueno, pues tiene que compartir este día sin enmendar la plana a nuestras compañeras, a nuestros compañeros de Italia, ¿no? Creemos que es el momento de recuperar hoy una cosa que decía Virginia Woolf y que señalaban las compañeras de la librería Mujeres y Compañía de Madrid, ¿no? ¿Qué derecho tenemos nosotros a vociferar nuestros ideales de libertad y justicia ante otros países cuando en nuestros periódicos más respetables encontramos cada día de la semana los huevos de esa serpiente, ¿no? De la serpiente del fascismo? Bueno, ¿qué derecho tenemos nosotros a hablar hoy de lo que han hecho mal los italianos, lo que han hecho mal las italianas durante todo este tiempo, cuando nosotros estamos viendo crecer estos mismos discursos, ya sea para una versión más aligerada, o ya sea para la versión extrema que representa hoy Vox, que representa Macarena Olona, ¿no? Tenemos, digamos, que seguir trabajando en otros discursos que construyan ese antifascismo del siglo XXI. Y para eso os decía, bueno, pues hemos preparado un programa especial en el que hemos invitado a esta gente os decía, bueno, pues periodistas para analizar los resultados, politólogos para, bueno, explicarnos de dónde surge este partido,
de los Fratelli d'Italia y gente de movimientos sociales. No ha sido fácil tampoco porque sabéis que Twitch tiene algunas limitaciones, ¿no? Podemos poner las músicas que nos gustarían hoy, ¿no? Es el apuntamiento de Ornella Vanoni, por ejemplo, que echo de menos poder poner en alguna transición. Y otra de las cosas que tiene es que la traducción simultánea no es nada fácil de hacer cuando hay un Zoom o un tipo de llamadas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues también hemos tratado de hablar con gente que sabe español, que puede comunicarse en español y gente de movimientos sociales diversos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos un plantel y mira que había pensado toda esta noche en no hablar en términos de un plantel, pero bueno, se me ha escapado. No, creo que hay gente muy interesante que las preguntas seguro que hagáis van a poder aportar un montón de cosas, que estos análisis además nunca se terminan, tenemos que seguir haciéndolos, digamos, hasta que consigamos esa Europa, ese mundo en el que merezca la pena vivir. Y bueno, sin irme mucho más allá, pues voy a presentar a las personas que nos van a acompañar. Las voy a ir metiendo, aunque van a intervenir por orden. No hemos querido hacer un debate porque también es una de las limitaciones de Twitch. Y bueno, pues tenemos a Giovanni Beghezzi en primer lugar, que nos va a hablar concretamente de los resultados, de cuáles son las perspectivas que están dando las urnas, a Daniel Vicente Guisado y Jaime Bordel, a los que seguro que conocéis porque han hecho un libro estupendo sobre el auge el nacimiento y la génesis de esos dos partidos, de la Lega por un lado, de los Fratelli d'Italia, a Marina Sportelli, que es del movimiento Obiezione Respinta, que es un movimiento feminista que surge también en la onda de Non Una di Meno, bueno, un movimiento feminista contra la violencia machista, a Vivi Alfonsín, que coordina la campaña Regularización Ya, por cierto, firmas para esta campaña, y es escritora y ha escrito este fin de semana con nosotros, con El Salto, un artículo muy interesante sobre bueno, pues una mirada amplia sobre la situación en Italia. Alberto Manconi, un activista ecologista, y a Paola Locasio, también la conoceréis, que es historiadora y politóloga. No les voy a introducir de momento en la transmisión, aunque agradezco un montón porque ya están todas y todos en el estudio, pero bueno, quiero empezar directamente con Giovanni para analizar esos resultados. Tengo, por cierto, la cámara esta también. La estáis viendo ahí. Bueno, no la sé manejar, así que espero que todo vaya bien. Y nada, sin más dilación, voy a meter a Giovanni en la transmisión. Giovanni, estás muteado. Hola, hola, buenos días. Ahora creo que... Hola, ahora Ya. ya te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo es una noche electoral con un partido de raigambre fascista obteniendo un 26% de los votos? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, es una noche larga, como se ve en mis ojeras, pero sin embargo no es ninguna sorpresa, eso hay que decir. O sea, lo que creo que todos y todas se dieron cuenta en las últimas horas es que los sondeos y las encuestas de los últimos meses reflejan la realidad de ahora. Hay algunos ajustes, pero sin embargo era la de Fratelli Italia, de Giorgio Meloni, una victoria muy anunciada. Y aún más, ahora estamos hablando de, bueno, un día bastante complicado, pero si se ven los sondeos, si se ven los resultados de los últimos 3 años, se ve como la extrema derecha italiana no ha logrado más votos. O sea, que si tomamos los dos partidos que podemos definir de extrema derecha, es decir,
Fratelli d'Italia y la Liga siempre han tenido este nivel de votos. O sea, incluso más, si se ve una encuesta de febrero de 2021, porque es importante, porque es el momento en el que se crea el gobierno tecnócrata de Mario Draghi. Muchos analistas afirman que un gran regalo a Meloni fue dejarle hacer la oposición a este gobierno, ¿no? El gobierno saliente es un gobierno en el que hay casi todos los partidos, se quedaron afuera Meloni y Sinistra Italiana, que es una formación como si fuera la antigua Izquierda Unida, que sin embargo ahora tiene un resultado junto en una coalición con los verdes, son los ambientalistas institucionales representados en el Parlamento, em, que tiene el 4% más o menos. Mientras que Meloni en estos años surgió mucho. Lo que pasó es que paralelamente bajo la Liga, sí, en febrero de 2021 estaba diciendo, la Liga estaba, Fratelli Italia estaba al 16% y la Liga estaba al 24%. Entonces, incluso más que ahora, porque ahora tenemos Meloni al 26 y la Liga al 9. Entonces, el auge de la extrema derecha en Italia siempre ha estado ahí. Vamos a tomar los datos de las elecciones europeas de 2019. La Liga de Matteo Salvini supera el 34%, su resultado abrumador, increíble, y por aquel entonces Meloni estaba al 6%. Entonces, o sea, hay dos cosas que resaltar, en mi opinión. O sea, una es que no es una novedad y eso no puede sorprender, ¿no? Porque si hablamos de 2019, han pasado más de 3 años. Y el otro tema que se está debatiendo aquí es cómo, de hecho, son votos que se transfirieron de una fuerza de extrema derecha, la Liga, que tiene una historia diferente de Meloni, pero políticas ahora eh, muy parecidas, casi iguales, ¿no? Y hasta Fratelli d'Italia. Esa es la tendencia, entonces no es como se Mm. canta, ¿no? En Bella Ciao, una mañana me he levantado y descubierto el invasor ya estaba aquí, la de la extrema derecha ya estaba aquí desde hace muchísimo tiempo. Eso es importante. Luego han pasado varias cosas, por ejemplo, mm, lo que pasó realmente fue que no se encontró una forma de hacer una coalición de centro-izquierda por varios motivos, porque, como tú comentabas, el Partido Demócrata es un partido muy vinculado con la idea de establishment, de poder, ¿no? Y tal. Y entonces fue un partido que defendió muchísimo el gobierno tecnócrata de Mario Draghi. Y por otro lado hay el Movimiento Cinco Estrellas, que es otro partido muy interesante porque tiene, bueno, es muy difícil de entender, de catalogar y no consiguieron sellar una alianza, no quisieron sellar una alianza y esto abrió el camino aún más a la derecha. Varios, bueno, miembros de estos movimientos, de esos partidos, incluso analistas, indican que, sin embargo, el Movimiento Cinco Estrellas obtuvo un buen resultado ahora porque, justo porque se separó del centro izquierda, de este centro izquierda y muy en el camino, en las ideas, ¿no? Del neoliberalismo, de la agenda de Draghi. Eso. Entonces eso es difícil, ¿no? Habría que ver. Pero otro tema que me parece interesante es como lo estabas comentando tú otra vez, es el tema de la continuidad. Lo que vemos en esta campaña es que Meloni, que ya empezó la campaña como ganadora, porque los sondeos estaban ahí, ¿no? Estaba al 23, ahora está al 26, pero por ciento, empezó la campaña y la primera parte de campaña la hizo con un perfil muy bajo. ¿Eso qué significa? Significa que el intento era cierta, ¿no? Su partido era casi cierto de la victoria y intentaba dar aseguraciones. ¿A quién? Bueno, sobre todo a élites económicas y se ven los resultados, ¿no? Si la bolsa de Milán va bien, significa que tiene una aprobación. Recordamos que la bolsa no siempre, ¿no? Los mercados, como se llama, no siempre han sido a favor de la derecha, ¿no? Porque de hecho fue los mercados quienes derrumbaron a Berlusconi en 2011, ¿no? Con el diferencial de la prima de riesgo que estaba disparando. Entonces, significa que estas aseguraciones que dio Meloni de continuidad hacia la agenda del gobierno del expresidente del Banco Central Europeo han funcionado. Y eso se ve en las declaraciones de la noche electoral, porque Meloni dijo
habló de responsabilidad, que ella tiene la responsabilidad de representar millones de personas. Su brazo Ujú. derecho y cofundador de su partido, Guido Crosetto, que viene del partido de Berlusconi, dijo que tendrán que trabajar junto a Draghi en los próximos presupuestos, ¿no? Hay un problema de fechas porque los presupuestos hay que enviárselos a Bruselas a mitad de octubre. El nuevo gobierno tomará posesión a finales de octubre, pero entonces quieren trabajar juntos. ¿Eso qué significa? Significa que esa idea de ruptura, de nuevo, de radicalismo contra la izquierda, como la misma Meloni se representaba, no es verdad. O sea, Mm. va a operar con cierta continuidad. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, varios motivos, lo que estabas comentando tú, pero también es que la política italiana, yo creo más que otros países, está muy vinculada. O sea, durante la última década, todos los países europeos han visto crecer mucho la deuda, pero la deuda italiana es una deuda enorme. Supera los 2 billones de euros, está por encima del 150 por ciento del PIB. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, Italia de hoy hasta finales de año tiene que subastar 100.000 millones de euros de bonos del Estado. Y entonces, esto es una operación que no se puede hacer sin la aprobación, el consentimiento, el apoyo de élites económicas de la Unión Europea. Entonces, ¿qué significa esto? Que Meloni no quiere repetir la caída de Berlusconi en 2011, entonces opta por la continuidad en campo económico. Estamos hablando de políticas neoliberales y tal, y irá por esa senda. Por ejemplo, hay mucho en la prensa italiana el tema de que su posible futuro ministro de Economía será un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Eso parece incluso bastante divertido porque Meloni hace en 2016, si se mira en Twitter, estaba diciendo, bueno, esta eurozona va a colapsar, el euro no es bueno para Italia y tal. Se proponía, ¿no? Como fuerza de derecha radical contra las políticas de la Unión Europea. Y ahora, ¿por qué se supone? Porque claro, son rumores, pero está en contactos con un banquero del BCE, un hombre que trabajó con Draghi para darle el Ministerio de Economía por esta razón, porque Mm. necesita continuidad. El país se enfrentará, no es Meloni como presidente de gobierno probable, pero todos nosotros nos enfrentaremos a un otoño, un invierno muy difícil, ¿no? En plan de crisis energética, en plan de inflación, en plan de otras cosas. Entonces eso, o sea, una ruptura de fachada, porque, ¿no? Como se presenta como algo nuevo, pero no lo es, y además en algunos ámbitos claves va a continuar con, eh, Mm. con esa idea. Una pregunta, Giovanni, y también muy en breve porque nos vamos a pasar de tiempo seguro y quiero darle las gracias a la paciencia de todas las que ya estáis en el estudio, pero así muy en breve. ¿Apuestas a que Meloni puede llevar a cabo su mandato y entrar en cierta estabilidad? Porque no ha sido lo tradicional en Italia en los últimos años que nadie termine el mandato, o está Draghi con la cuenta pendiente esperando Draghi o los tecnócratas, que en Italia es una solución mucho más frecuente de lo que ha sido en España. Está acechando en la próxima esquina del camino y crees que no terminará tampoco esta legislatura para los Fratelli d'Italia. Vale, nunca un presidente de gobierno en 70 años de democracia en Italia ha conseguido terminar, ¿no? Gobernar 5 años, siempre ha habido crisis, entonces es muy difícil. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que por una reforma propuesta por el Movimiento Cinco Estrellas se redujo el número de diputados y senadores. Y además hay una ley electoral que tiene un corte bastante mayoritario, entonces el centro derecha tiene una mayoría, tiene el 40 y pico por ciento
de resultados, pero tiene una mayoría de casi el 60%. Entonces la mayoría es muy estable. Y además no hay competición entre varios partidos porque Meloni tiene el 26%, la Liga, que es el segundo partido de la coalición, el 9% y Berlusconi el 8,2%. Entonces hay todos los factores para que sea estable. Yo no creo, o sea, Draghi dijo que no quiere repetir, yo creo que se ha cansado bastante, es una labor, ¿no? Mediar y tal. Creo que pueda ponerse de como fiador en Europa o por el otro lado, repitió muchas veces que cualquier gobierno haría lo mejor para Italia y tal. Entonces, yo creo que más que otros gobiernos en el pasado, y no tenemos un gobierno estable desde 2013, esto puede durar y la preocupación, ¿no? Es de las personas que se preocupan por la agenda de Meloni, es esta. Habrá que ver en términos económicos cómo se comporta, si se comporta con, si da aseguraciones, ¿no? A los mercados y tal, si no hay especulaciones sobre la deuda, y ese es un elemento. Y el otro elemento va a ser, y yo creo que lo debatiréis después, el tema de oposición social. O sea, si las medidas de Meloni, que empezó en eso también, ¿no? Jugando a dos bandas, ¿no? Por un lado presentándose como muy aseguradora y tal en varios temas, va a funcionar, o sea, por ejemplo, dijo que no va a cambiar la ley de uniones civiles, aquí no hay matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí hay uniones civiles, ella dijo que ella no va a tocar y tal, pero eso, quizá habrá una posición social o incluso en términos de crisis, de inflación y tal, y eso quizá pueda influir. Pero en términos parlamentarios, no hay condiciones para una estabilidad, o sea, tiene una mayoría muy estable la derecha ahora. Y una última cuestión, nos pedía por el chat un libro, un ensayo, novela, lo que quieras, como para, bueno, pues ilustrar esto de lo que estamos hablando. No sé si te ha dado tiempo a pensarlo, ¿qué Sí, recomiendas? bueno, Porque me da también tiempo a estas pensar algo cosas muy banal, y que ayudan. siempre se cita esto, ¿no? Como hay que cambiar para que nada cambie, pero una vez más en Italia eso sigue, ¿no? Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gattopardo, es una obra de 1963, creo, pero hablando de la unificación de Italia hace 150 años. Y yo creo que es siempre eso, ¿no? Ese término gatopardismo, ¿no? La capacidad de los partidos políticos, de las élites italianas, de cambiar para que nadie cambie, yo creo que encaja una vez más en lo que está pasando. O sea, tenemos un partido que antes casi no existía, que tenía el 6% hace 4 años, ahora tiene el 26%, pero representa esa misma idea, esta idea de continuar hacia un sentido que representaba Liga, que representa Berlusconi, que en cierta parte representan, ¿no? Algunos partidos del centro, de la centro izquierda, y es una vez más, ¿no? Tenemos una nueva cara, pero yo creo que en la política institucional nada va a cambiar. Lo que va a pasar en términos de derechos sociales, eso sí, eso habrá que verlo. Vale, pues estoy introduciendo a nuestros siguientes invitados, que son Daniel y Jaime. Bueno, también para que os conozcáis con Giovanni, a que le voy a sacar del estudio. Muy buenas. Y muchas gracias, Giovanni. Voy a hablar con estos chicos que son, bueno, pues dos mentes brillantes de la politología de por aquí y autores de un libro estupendo, ¿no? Hijos de la misma rabia, que creo que hoy tiene que estar entre lo más vendido de Internet y si no lo está, debería estarlo. Bueno, os pregunto a los dos, ¿cuál es el origen de este partido? Es verdad que veníamos hablando hace mucho tiempo de Meloni, pese a que tenía unos resultados muy escuetos en las anteriores elecciones, pero se había convertido en jefa de la oposición por los vaivenes que ha dado la política en Italia, pero no es una recién llegada, ¿no? Daniel ha escrito con nosotros un artículo este fin de semana. Jaime lo va a hacer en cuanto salga, me parece, también para el semanario
Crític de Cataluña. Está ya hecho, está ya hecho. Está ya hecho, qué He venido con los deberes hechos. Qué bien. No, y Daniel hablaba de una frase que catapultó a Meloni. ¿Cuál es esta frase y por qué y por qué define tan bien ese momento que le vamos a poner las etiquetas que queramos, pero de vuelta desde luego, los que fueron los herederos del fascismo tras la Segunda Guerra Mundial en Italia? ¿Vas tú, Jaime, o voy yo? Pues lo que quieras, si quieres voy yo. No, te preguntaba, Daniel, por la frase de Marras, que dice Meloni sobre su catolicismo, si la tienes en mente. Si no, tira con lo que quieras. No, es que como he escrito tantas cosas estas últimas horas, no sé exactamente cuál es la frase que te refieres, pero a ver, si estamos hablando del ascenso de Meloni, yo creo que podemos identificar dos causas. Una un poco más coyuntural o de cortoplacista, que aludiría básicamente a que Meloni es hija de los errores de sus adversarios políticos. Y yo creo que hay dos momentos clave que ayudan a entender por qué ha pasado en tan poco tiempo del 3-4% al 24-25%, que sería el 2019, cuando Matteo Salvini decide derribar su propio gobierno esperando o creyendo que se convocarían elecciones anticipadas, y esto no ocurre. De hecho, poco tiempo después, Meloni se hace muy famosa y nos hacemos eco de ello, Jaime y yo, en el libro, cuando grita en un meeting lo de yo sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana, sono católica, etcétera, etcétera, ¿no? Esa frase te preguntaba. Vale. Pues justamente coincide, digamos, el declive de Salvini con el ascenso de Meloni, y luego hay una puntillita final que creo que es muy simbólica, sobre todo en el 2021, cuando prácticamente el 90% del arco parlamentario deciden participar del gobierno de Mario Draghi, ¿no? De este gobierno técnico-político, pero de unidad nacional, y que constata que la única oposición, la única alternativa a la desafección, la única alternativa al gobierno de los mejores, del gobierno técnico, es Giorgia Meloni. Y luego yo creo, y aquí ya voy dejando a Jaime, que hay una segunda causa de más calado, más de profundidad, de la que también hablamos, y es que el cordón sanitario en Italia no se ha roto ahora, no se ha roto hace 4 años, se rompió hace prácticamente 3 décadas. Hay que recordar que Silvio Berlusconi llega al poder gracias a la ayuda inestimable de la Liga Norte, de Umberto Bossi en el norte de Italia, que ya en ese entonces tenía un discurso fuertemente etnorregionalista, xenófobo, y también a los descendientes del posfascismo, que en ese momento eran Movimiento Social Italiano, ya convirtiéndose en Alianza Nacional, y que finalmente ahora son hermanos de Italia. Yo, por apuntar una cosa más de lo que ha dicho Dani, y que nos preguntabas ahora también un poco por la historia y de dónde viene Fratelli d'Italia, hay que decir que, por ejemplo, hoy Juliana lo ponía en un artículo sobre Giorgio Almirante y hablaba de Almirante y decía cómo Almirante es un referente para Giorgia Meloni, y verdaderamente es así. Y Almirante, dentro de los líderes del movimiento social italiano, fue una persona que no moderó, como sí que hizo Gianfranco Fini, que Gianfranco Fini en los años 90 hace la transición de Movimiento Social Italiano a Alianza Nacional y, por así decirlo, le quita algunos de los rasgos más fascistoides que tenía el Movimiento Social Italiano. Y Almirante no, Almirante viene justo después de una etapa de inserción en el que el Movimiento Social Italiano trataba de que se pactara con él y que no se le excluyera, y lo que hace Almirante es, por así decirlo, reafirmar los valores del partido y tratar de hacer una coalición amplia de derechas, lo que se llama la destra. Es decir, Meloni, si nos fijamos, viene cuando se crea Fratelli d'Italia en el año 2014 de una fusión entre Alianza Nacional de Fini y Berlusconi en el Pueblo de la Libertad. Y lo que hace Meloni y un grupo de personas es salirse de esa alianza cuando llega el gobierno técnico de Monti y volver a los orígenes, volver a un partido de derecha radical, a un partido que no quiere converger con Berlusconi, sino que quiere ser un espacio a la derecha de Berlusconi. Con lo cual es por esto, por lo que Meloni siempre dice que se fija en Almirante. Y verdaderamente, con todas las diferencias temporales e históricas y coyunturales que hay entre lo de Almirante y lo de Meloni, verdaderamente es muy claro que ella tiene como referente a quien tiene. Y de hecho, la operación que hace en su momento cuando crea Fratelli d'Italia
es bastante parecida a la que hace en su momento Giorgio Almirante con el movimiento social italiano. También muy breve, porque os decía, vamos mal de tiempo, pero como una pregunta complicadísima, que os pido el mayor esfuerzo de síntesis que podáis hacer. ¿Cómo entronca esta victoria de este partido que desde luego no ha renunciado, como decías, Jaime, a su herencia, aunque lo esté tratando de esconder, de burlarse de aquellos que se la echan en cara? ¿Cómo relaciona con el resto de fuerzas de ultraderecha europeas? Y ahí, en ese sentido, ¿cuál es la principal diferencia con la Lega? Ellos están en partidos distintos en el Parlamento Europeo, ¿vale? La situación en Rusia y con respecto a Ucrania la han enfocado de formas muy distintas. ¿Cuál es la familia política de la extrema derecha de los Fratelli d'Italia con respecto a la Lega en la Unión Europea? ¿Voy yo, Dani, quieres? ¿Y luego vas tú? Como quieras. Vale, ok. Pues sus orígenes históricos son muy distintos. Como decíamos, la Lega viene del movimiento... Fratelli viene del movimiento social italiano, viene del neofascismo y lo que luego fue el posfascismo con la Alianza Nacional de Fini. Y la Lega viene de un etnorregionalismo que era la primera Liga Norte, que lo que buscaba era enfrentar norte y sur del país, un norte industrial contra un sur mucho más dependiente económicamente del norte y más atrasado mucho a nivel de industrialización y de otras tantas cosas más. Y a nivel europeo, luego también pertenecen a familias distintas. Meloni y Fratelli d'Italia están en el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que siempre han tenido una postura más... este grupo es el de Polonia, es el de lo que se llama los países del grupo de Visegrado. Y siempre han tenido una postura que es reformista dentro de las instituciones europeas, es decir, ellos no quieren salir de Europa, quieren una Europa de las naciones, quieren devolver competencias a los estados, pero no plantean salidas de la Unión Europea. Y luego Salvini pertenece a otra familia, que es la familia más cercana a Le Pen, a Wilders, etcétera, que ellos sí que han tenido una etapa más crítica con el euro y más crítica con las instituciones europeas. Y si quieres te dejo que continúes tú, Dani. Sí, bueno, a ver, muy rápidamente, en relaciones internacionales también hay diferencias, como ha empezado a apuntar Jaime, ¿no? Justo unos días antes de las elecciones se hizo famoso un debate en un foro económico en el norte de Italia, donde participaban los principales líderes políticos italianos que se presentaban a las elecciones y donde ya se vio que este bloque de la derecha no era tan homogéneo como quería aparentar ser, ¿no? Sobre todo a raíz del tema de Ucrania, de la OTAN, de la Unión Europea, de Rusia, etcétera, ¿no? Porque aquí Salvini y Meloni están a favor de acabar con las sanciones a Rusia, están a favor de dejar de enviar armas, porque cuestionan esta estrategia. Ellos lo justifican diciendo que está haciendo más daño a Europa y a Italia concretamente que a Rusia, mientras que Meloni es muchísimo más otanista. Ella sigue los designios de Estados Unidos, es más otanista que europea en este sentido. Y luego hay otros aspectos también que, si tuviéramos más tiempo, podríamos entrar en ellos, que Meloni, por ejemplo, está a favor de bajar impuestos, pero no pretende bajar impuestos de forma uniforme y de una forma tan grande como Salvini y Berlusconi, ¿no? Que definen la flat tax, que es bajar impuestos a todas las personas independientemente de lo que ganes. También hay un toque que, digamos que Meloni juega con una suerte de neoestatismo. Ella ya ha dejado entrever que si llegan momentos difíciles, ella estaría a favor de nacionalizar algunos sectores estratégicos como las redes de comunicación, si no recuerdo mal, y también, por ejemplo, con el rédito de ciudadanía, que es una suerte de ingreso mínimo vital en Italia, donde Meloni está a favor de acabar con él, mientras que Salvini y Meloni, quizás también por motivos electorales, han dicho que ellos lo van a dejar, que quizás lo cambian, lo modifican un poco, pero que es algo que ha llegado para quedarse en Italia. Entonces, como digo, es mucho más complejo esta correlación del bloque de la derecha de lo que han intentado aparentar yendo juntos. Última cuestión. Pedía un libro, una película, una novela que os ayudase a vosotros y que ayudase a la gente que quiere saber un poquito más de qué está pasando en Italia, ¿no? Es fácil levantarse el lunes y decir todo mal,
pero hay cosas que se pueden anticipar y que nos permiten conocer un poquito más. Bueno, ¿cuáles son vuestras recomendaciones? Pues, a ver, yo siempre digo que para encontrar un poco las causas de todo lo que está aconteciendo en Italia hay que irse al siglo XX, a la Primera República. Yo creo que si no entendemos por qué cayó la Primera República, cómo se articuló la Primera República, que va del 48 al 93, 94, no se puede entender los fenómenos políticos como el Movimiento 5 Estrellas, Berlusconi, la derecha radical, Salvini, etcétera, actuales. Entonces, en ese caso, y perdón porque seguramente se lo quite a Jaime esta recomendación, yo diría El sastre de Ulm, para entender cómo ha virado y cómo ha evolucionado la izquierda desde el Partido Comunista hasta el Partido Democrático en Italia, y yo creo que eso explica mucho, aunque estemos en el otro lado de la cara de la moneda ideológica, explica mucho lo que está pasando en la derecha. Y luego, como ha estado, no sé si ha estado antes Forti aquí, no sé si se va a pasar, pero yo también recomiendo bastante su libro, que aunque hable de las extremas derechas en general, toca también un poco Italia y es muy interesante. Y una última novela que leí hace poco y me pareció como muy, muy paradigmática de la psicología italiana actual, que es la de La ciudad de los vivos, de Nicola Laggiola, creo que es su apellido. La ciudad de los vivos es una novela que tiene lugar en Roma y es muy, muy recomendable. Y yo, como ya sabía que ibas a recomendar El sastre de Ulm, me he pensado en otros, no te preocupes. Y a mí me encanta uno que se publicó, yo creo que fue el año pasado o hace 2, de Paolo Mosetti, que se llama Mil máscaras, la deriva del nacionalpopulismo italiano. De hecho, lo tengo aquí, que es de siglo XXI. Y a mí la verdad que me gusta mucho este libro y ha pasado un poco desapercibido. Yo creo que como hay una parte que se centra mucho en el gobierno de la Lega y el 5 Estrellas, como al final aquello fue flor de un día, pues al final yo creo que a lo mejor ese es el motivo por el que se haya vendido menos, pero me parece que hace un análisis del malestar general y del descontento a corto, a medio y a largo plazo en Italia, de cómo esa rabia que nosotros también hablamos en el libro, pero que él hace mucho más detenidamente y mucho más profundamente. Me parece que el análisis de esa rabia es buenísimo y además es un poquito más actual, trata eso justo del gobierno del 5 Estrellas y la Liga y un poquito las últimas décadas. Y luego también otro ensayo, bueno, aparte de novelas, las de Scurati, por supuesto, todas las de Scurati de El hijo del siglo, etcétera, todas son muy buenas. Y aparte, si se quiere, de derecha radical, extrema derecha, el libro de Ferran Gallego, que es con edición de bolsillo, me parece, que se llama Neofascistas, Democracia y Extrema Derecha en Francia e Italia. Este libro de Ferran Gallego, que es historiador, que de hecho nosotros lo entrevistamos también en el libro, es muy bueno, muy, muy bueno, muy completo. Es una lectura para tener reposadamente, pero si se quiere entender sobre todo al movimiento social italiano, es una lectura obligatoria en castellano. Pues muchísimas gracias, Jaime y Daniel. Ya digo, recomendabilísimo vuestro libro. Está aquí Marina Sportelli, que es de Oversione Respinta. Vamos a tratar uno de los aspectos que yo creo que es clave para entender la victoria de Fratelli d'Italia, que es la reacción antifeminista. Entonces, bueno, os damos las gracias. Se queda Marina con nosotros y os seguimos leyendo, chicos. Perfecto. Un abrazo a vosotros, chao. Hola Pablo, gracias por invitarme. Hola Marina. Muchas emociones hoy, me imagino. Sí, bastante. Bueno. Te quería preguntar un poco cuál es la génesis del movimiento, tanto de Oversione como Non Una di Meno, ¿no? Que son dos movimientos feministas que han tratado de cambiar una tendencia que hay en Italia neoconservadora muy fuerte, ¿no? Que ya tiene décadas. ¿Cómo surgen estos movimientos? Empezamos con Non Una di Meno. Non Una di Meno es un movimiento feminista que ha surgido en los últimos 5 años. Es un movimiento que se organiza a través de las asambleas públicas abiertas y que son ampliamente distribuidas por toda Italia. Y es un movimiento que se declara transfeminista y interseccional. O sea, que quiere
priorizar la experiencia de las personas trans y disidentes de género y interpreta la lucha de clase, la lucha antirracial y antirracista de la persona racializada, la lucha ecológica y la lucha del movimiento LGBT como íntimamente relacionada con la lucha contra el patriarcado. En cuanto a su evolución, diría que empezó como en una onda de feminismo global, inspirado por las argentinas como otras, y en la cual podemos llamar la tercera onda de feminismo. Y claro, ha sido bastante sorprendente cómo se quedó bastante fuerte en muchos años. Claramente diría que la pandemia ha supuesto un golpe para todos los movimientos sociales, porque claramente no tener acceso a la política de calle es un problema por los movimientos sociales, pero también has radicalizado las posiciones y ha dejado claro que no hay confianza posible en este contexto histórico, por lo menos por la política institucional. Entonces, claramente, sí, digamos que esto ha sido su evolución. Hay un plano que fue escrito en el inicio, como en 2017, un plan que explica lo que Anime no quiere hacer con la política y cuáles son sus propuestas. Entonces no es un feminismo en palabras, hay propuesta práctica sobre welfare, sobre salud, sobre muchas cosas. Y en esto, Obiezione Respinta es un proyecto que desde el inicio de Non Una di Meno se ha surgido entre la red de Non Una di Meno como proyecto que mapea la objeción de conciencia y la accesibilidad al aborto y a la contracepción en Italia a partir de los testimonios de quienes intentan acceder a ellos. La intención no es solo de crear una cartografía para denunciar el fenómeno de la objeción de conciencia, sino también crear una herramienta útil para quienes quieran interrumpir el embarazo. Porque es una cuestión de las que está en peligro siempre en las sociedades europeas por parte de los partidos conservadores, pero especialmente en Italia, donde la influencia del Vaticano es tan fuerte, ¿no? Y viene de tan lejos, ¿no? Hay una serie de derechos y el aborto es uno de ellos. La violencia machista también ha sido uno de los puntos importantes, ¿no? Para vuestro movimiento. Sí, claro. Obviamente no se trata solo de un problema con el Vaticano y con la Iglesia, o sea, por lo que concierne la objeción de conciencia, es un derecho establecido por la propia ley 194, que es la ley del aborto. Y claramente su inspiración, la razón por la cual este derecho de los médicos a no practicar la interrupción está en la ley, es la influencia del Vaticano, el compromiso histórico de los años 70, de la fin de los años 70 y todo eso. Pero ¿por qué en los últimos 10, 15 años la objeción de conciencia ha crecido exponencialmente? Esto no está solamente conectado con la fe, con la religión, sino con los recortes sanitarios y el interés económico de los médicos. O sea, todos los objetores no es tanto un crecimiento relacionado con la conciencia o con la fe reales, sino por el hecho que es mucho más fácil hacer carrera siendo objetores que al revés.
Mm. Entonces es un sistema que soporta la objeción, digamos. Dices que después de la pandemia ha sido difícil volver a tomar las calles. No sé si, como aquí en el Estado español, se está consiguiendo salir un poco de ese momento de shock y hay ya movilizaciones, hay acciones previstas para contrarrestar en la calle lo que comentabas no está funcionando en la política institucional. Hay, digamos, esperanzas a las que nos podemos aferrar en un día como este sobre movilización, sobre salir adelante. Pues sí, claro. O sea que Norma Di Meno ya ha conseguido volver a la calle el 8 de marzo pasado y también el 25 de noviembre pasado. Y ahora el miércoles, en el 28 de septiembre, hará muchísimas manifestaciones en muchísimas ciudades de Italia, organizado por el movimiento feminista, porque el 28 de septiembre es el Día Internacional por el Aborto Seguro, Libre y Gratuito. Y entonces escogimos este día, claro, con la conciencia que Meloni iba a ganar, pero por llegar a la calle y llegar a la calle con una llamada muy clara. Se lee en el manifiesto por esta manifestación que no queremos un patriarcado fascista ni tampoco un patriarcado democrático. O sea, claramente la desconfianza sobre lo que se llama centro-izquierda, pero que a mí, bueno, a muchas de nosotras parece más centro y basta, que se trata de reconstruir una alternativa política porque hoy no hay. Y las elecciones lo mostraron muy claramente. Bueno, Italia es un país que tiene un nivel académico extraordinario, que hay pensadores y pensadoras de todo tiempo y lugar que han influido sobre todos los mecanismos, sobre todas las escuelas de pensamiento europeas, también en el feminismo, ¿no? Es una tradición histórica alucinante. Entonces, llegando a la última pregunta, ¿cuáles son los libros, las guías, películas, novelas que tú crees que pueden ayudar a entender este momento Bueno, de por aquí? Bueno, hay muchas. Lo que pasa es que muchas son en italiano, por lo menos por lo que conozco yo. Seguro hay Dai nostri corpi sotto attacco, Aborto y política de Ilaria Boiano y Caterina Botti. También hay Historia de las historias del feminismo de Cinzia Arruzza y de Lidia Cirillo. Y también claramente hicimos un libro como Obiezione Respinta con Cinzia Settembrini, que nos da un poco la situación actual de la objeción de conciencia y de la accesibilidad al aborto en Italia, porque claramente lo que está pasando con Giorgia Meloni no es particular, es interesante porque ella está diciendo lo mismo que ha dicho el centro izquierda sobre el aborto. O sea, ella dice, no quiero modificar, no quiero cambiar la ley, todo se queda como es. La ley sigue siendo así como está. Y esto es interesante porque también la llena aplicación de la 194 de la ley sobre el aborto es el mismo tema del centro izquierda. Entonces, ¿cómo es posible esto? Es posible porque la ley 194 es una ley contradictoria.
O sea, es una ley, como decía antes, que es de un compromiso histórico, donde hay, por un lado, el derecho de abortar y de otro hay periodo de reflexión de 7 días. Hay el artículo 2, que es la parte inicial de la ley que deja entrar tranquilamente las asociaciones antiabortistas en los centros sanitarios públicos. Esta es la parte que Giorgia Meloni utiliza más. Dice, yo quiero aplicar completamente la ley, yo quiero priorizar la parte inicial de la ley, porque se trata de una ley que se llama por la protección de la maternidad y sobre el aborto. Entonces, que autoriza la objeción de conciencia, que está al 70%. Entonces, hay hay un carácter contradictorio de la ley en sí misma que hace la ley ser en los slogans de derecha como de izquierda, porque claramente la izquierda cuando habla de la ley, habla del hecho que se dice que debe ser garantizado el acceso al aborto, pero tampoco es una ley buena. Y por esto, por ejemplo, el movimiento feminista en los libros, en las discusiones, siempre ha decidido que queremos mucho más que la ley 194. Y esto, por ejemplo, es algo interesante que nadie, ni siquiera los partidos más pequeños de extrema izquierda, escucharon de los movimientos. En todo lado hay aplicación de la 194. Que no significa nada. Por entender esto, claramente un cadre de la accesibilidad actual, de la experiencia, sea de la historia de la ley y sea de la experiencia actual de lo que es abortar en Italia, porque claramente hay la parte de ley y hay la parte de prácticas, o sea, de obligarte a escuchar el batido del fetal antes de abortar, lo que se llama la inhumación de los fetos sin el consentimiento de la madre, o sea que hay cementerios por esto, con los nombres de la madre, porque claramente los fetos no tienen nombre. Y todo esto ha sido un debate muy fuerte que claramente está, sean en los libros que aconsejaba y también sobre el cadre de objeciones respinta que intenta hacer un cadre actual de la situación del aborto en Italia. Vamos a hablar ahora con Vivi Alfonsín sobre la cuestión del racismo. Yo creo que hay, como decías Marina, hay un intento de transversalidad en el movimiento feminista, un trabajo importante que probablemente vaya a tocar en algunos aspectos, ¿no? De la cuestión, más cuestiones sociolaborales y de derechos, por supuesto, también a la salud. Nada, quería que os saludaseis en directo. Antes de decirte adiós, Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Mucho ánimo y mucha fuerza para esas movilizaciones que seguro que van a, digamos, a devolver un poco de esperanza al pueblo italiano más combativo y a las mujeres, desde luego, que han visto en el ascenso de la extrema derecha un recorte de sus libertades, ¿no? Que duda cabe. Claro. Muchas gracias. Adiós, Marina. Adiós. Adiós. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, pues bueno, preocupada, cabreada. Es una mezcla de sensaciones potentes, porque la verdad es que, como decías tú y como han dicho también el resto de compañeras y compañeros, a pesar de lo esperado de los resultados,
siempre confiamos en que al final haya una pequeña ventaja o las cosas salgan de otra manera, pero esta vez no ha sido así. La victoria de la extrema derecha es clara y ahora nos tenemos que poner a trabajar inmediatamente para frenar el efecto que esto pueda tener en las calles. En las calles hemos visto en los últimos tiempos ataques muy graves, incluso asesinatos a personas migrantes. Bueno, ¿cuáles son los ataques y las circunstancias sociales que viven ya las personas migrantes en Italia? Esto no abre una puerta, nos han dicho antes los compañeros, esto ya estaba. Bueno, ¿cuáles son esas situaciones? Sí, bueno, yo creo que la situación más grave a nivel general es vivir permanentemente perseguido y excluido de cualquier tipo de derechos. Y esa es la situación que tienen las personas migrantes en Italia a nivel general. Luego, casos particulares, podemos hablar de un caso de hace 2 años, justamente ahora se cumplen 2 años del asesinato de Willy Monteiro Duarte, que era un chico de origen caboverdiano, nacido en Italia, pero sus padres eran de Cabo Verde, de 21 años, que fue asesinado en los exteriores de una zona de ocio juvenil por una pareja de hermanos nazis, que justamente la prensa los conoce aquí como Fratelli Bianchi, que ya el nombre nos recuerda el nombre del partido también de Giorgia Meloni. Eran 2 hermanos que, bueno, pues simplemente en medio de una reyerta que no tenía nada que ver con Willy pasaba por ahí, intervino para defender a un amigo suyo y a la única persona que apalearon hasta la muerte fue a él. Este caso es interesante porque el juicio fue televisado y la opinión pública quedó, como se suele decir, conmocionada. A Willy le dieron póstumamente la Cruz del Mérito Civil, el presidente del gobierno italiano, y los Fratelli Bianchi fueron condenados a 24 años de cárcel. Pero ¿qué ocurre? Que en ningún momento, y yo creo que el tema de haberle dado la Cruz del Mérito Civil también incluye esa perspectiva, en ningún momento alrededor de todo esto se habló de racismo. Hay un profesor que se llama Gabriele Proglio que escribió un artículo al respecto en Jacobin en septiembre de hace 2 años, que el artículo se titulaba «Perché nessuno parla de racismo?», ¿por qué nadie habla de racismo?, en el que analizaba precisamente esto, ¿no? ¿Por qué un crimen como este se trata simplemente como un asesinato, pues la juventud es en las calles, hay que proteger a la juventud, pero en ningún momento se habló de racismo? Eso es un debate que en Italia no se quiere abrir. No se discute abiertamente de racismo. Las televisiones, que aquí sirven mucho para tener el pulso de lo que se está discutiendo en política, los partidos de izquierda no tienen un discurso antirracista, en ningún momento lo comentan. Solo cuando Salvini o Meloni aparece con sus extremismos, ellos intervienen hablando a favor de las personas migrantes, pero siempre desde una perspectiva de integración, de que la gente viene a trabajar, de que los migrantes son buenos, es decir, una cosa casi caritativa y de lástima. Algo que nosotros, por ejemplo, en regularización ya, que ahora también hablaremos un poco de la campaña, lo estamos trabajando desde otro lugar completamente diferente. Es decir, esto es una lucha por derechos civiles y las personas migrantes tenemos derechos de estar pues en la calle y luchando por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que los ataques se pueden ver en esas 2 perspectivas. Uno es el ataque general que tiene la gente por la falta de derechos a los que está sometida, y otros son los ataques específicos que creo que van a aumentar, y esa también es la sensación que tienen los colectivos de aquí, que va a haber aumento de los ataques racistas en la calle y que tenemos que estar preparados para ello. Hay muchas cuestiones que como en España son muy preocupantes. En el caso de los trabajadores allí, pues un régimen de semiesclavitud agraria, cuestiones también con el trabajo doméstico, como aquí. Bueno, has comentado, ¿no?, de la campaña que se está llevando a cabo en España de regularización. ¿Qué concomitancias ves con lo que está, con los movimientos antirracistas que hay en Italia? ¿Cómo se están organizando esos sectores precarizados por su condición migrante? Bueno, también hemos hablado de la evolución del racismo, pero también hay una evolución del antirracismo, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que realmente está yendo muy despacio, porque para construir el antirracismo se construye con personas, con individuos que tienen vidas precarias, en situaciones de mucha marginalidad. Es lo mismo que nos pasa a nosotras también con nuestro movimiento, que somos personas precarias migrantes las que estamos sacando adelante un movimiento político que quiere llegar al Congreso. Entonces, aquí en Italia ocurre exactamente lo mismo. Yo estos días estaba hablando con una activista que se llama Quansi Musi dos Santos, que pertenece a un colectivo que se llama De la parte justa de la historia, de la parte justa de la historia, que han sacado adelante un proceso en varias ocasiones similar al de regularización ya. En 2011 sacaron un proyecto para presentar una iniciativa legislativa popular también que se llamaba Italia sono anche io, Italia soy yo también, y ellas necesitaban conseguir 200.000 firmas para llegar a presentar una ILP, del mismo modo que nosotros necesitamos conseguir 500.000 de firmas. Consiguieron las firmas que necesitaban, llegaron al Parlamento, lo presentaron y evidentemente fue denegada, porque la situación aquí de regularización de las personas migrantes es muy dura. Por ejemplo, la ley 92 que le llaman implica que las personas que han tenido aquí a sus hijos, como era el caso, por ejemplo, de Willy Monteiro Duarte, que es un chico que nació aquí, las personas que han tenido a sus hijos en Italia procedentes de otros países, ese menor no sale con derechos de regularización. Cuando cumple 18 años se abre un periodo de 1 año para que se pueda regularizar y si por lo que sea, por no estar informado, por cualquier contingencia, no lo presenta en ese año, la petición, pierde el derecho. Por lo tanto, se genera un sustrato muy grande de personas que han nacido aquí o que han crecido aquí, que llevan a lo mejor 17, 18 años en el país y que van a estar en una situación de irregularidad. Personas que incluso no pueden votar. De ahí que, por tercera vez, el colectivo de la parte justa de la historia ha sacado este año otra vez la campaña de Il mio voto vale y se han puesto en la calle a recoger las firmas de las personas que están en esa situación. Es decir, pidiéndole a las personas que, aunque no puedan llegar a las elecciones legislativas porque no tienen derecho a ir a un colegio electoral porque no están censados, puedan de alguna forma decir cuál es su opción política y esos son unos resultados también que estarán durante el día de hoy y deberíamos atenderlos porque es la voz de todas estas personas que están silenciadas, que están masacradas en ocasiones directamente y que estos días, que yo llevo aquí unos cuantos días y la verdad es que he visto, y lo está diciendo la prensa, hay más personas migrantes en la calle, en situación de calle, de absoluto abandono. Gente que no están teniendo derecho a trabajar, gente que no están teniendo derecho a la vida. La situación en la frontera en Ventimiglia es alarmante. Están llegando unas 100 personas al día que se quedan ahí intentando pasar todo el tiempo para irse de Italia hacia otros territorios de la Unión Europea para intentar sobrevivir y subsistir. Entonces, bueno, pues sí, es una situación bastante difícil la que se prevé. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas de la lucha antirracista, cómo se articula o qué perspectivas tiene, yo la verdad es que las conversaciones que he tenido estos días aquí me dan la sensación de que se está generando un sustrato de lucha, pero resulta muy difícil porque no hay apoyos institucionales, es decir, los apoyos institucionales son igual a cero. Los colectivos, digamos, de izquierdas o radicales que aquí pueden estar haciendo cosas interesantes a nivel artístico y demás, no ofrecen verdadero acceso a los colectivos racializados que hacen proyectos culturales. Aquí hay una asociación muy grande que se llama Archi, que es muy conocida, que ofrece cultura alternativa y que está muy bien, pero la participación, por ejemplo, de las personas migrantes dentro de Archi es muy pequeña y los colectivos se quejan de que no tienen un acceso. Hay algún proyecto, aquí en Turín en concreto hay un proyecto de cocina africana y demás, y insisto, todos los proyectos se tratan desde la perspectiva, que es una perspectiva que a nosotros no nos interesa para nada, de la integración, del buenismo, de la caridad, y esa perspectiva es una de las cosas que hay que subvertir con nuestra lucha política para que convenzamos a todos los estamentos del debate político que las personas migrantes estamos aquí por un problema colonial, neocolonial, poscolonial, es decir, esa es la razón por la que estamos aquí. Nosotros no nos hemos ido de nuestros países en muchas ocasiones porque hemos querido, aunque deberíamos tener el derecho, igual que tienen todos los europeos y los occidentales, de viajar por todo el mundo solo por placer. Nosotros tenemos que salir de nuestras casas porque la situación económica normalmente nos echa. Y en esa situación económica que nos echa, que se llama neocolonialismo hoy en día, tiene toda la responsabilidad Europa.
La última cuestión, ¿qué nos puede guiar en estos tiempos? ¿Qué libros, novelas, películas consideras que nos pueden ayudar a entender mejor todo este tema de no reconocimiento que hablabas del pasado colonial, ¿no? En el caso de Italia, clarísimo, la situación en Libia, ¿no? ¿Qué recomendaciones haces a nuestra audiencia? Yo creo que para el tema del antirracismo y el anticolonialismo, aunque está muy mencionado, tal vez no esté tan leído, el queridísimo Frantz Fanon es siempre una referencia, en cualquiera de sus libros, es una referencia fundamental para entender desde todas las perspectivas, porque además él como era psiquiatra pues también hace un análisis muy certero de lo que es la condición colonial interna que pueden tener las personas blancas en referencia con las personas negras, y esto creo que es una lectura fundamental para cualquier persona que de verdad quiera revisar sus privilegios desde el antirracismo. Y luego, más específicamente, justo el profesor Gabriele Proglio, que lo he mencionado antes, es un investigador que se dedica, entre otras muchas cosas, a hacer rutas a pie por Turín para denunciar el pasado colonial de la ciudad, que eso es algo que resulta bastante interesante y efectivo para la población local, y ha escrito un libro que se llama The Horn of Africa, Diasporas in Italy, a Oral History, que precisamente habla de bueno, pues los trayectos de las personas que vuelven para acá, cómo hay esa tan fuerte inmigración de personas africanas aquí en Italia, y él hace un repaso pues, de todo esto, ¿no? Y creo que es muy interesante porque es bastante particular del caso italiano. Vamos a hablar ahora con Alberto. Bueno, como ha pasado antes, os cruzo en un momentito para que os podáis saludar. Con Alberto vamos a hablar de un movimiento, bueno, de algunos movimientos de lucha como los del TAP, y con algo que tiene mucho que ver con la historia colonial europea, como es la crisis climática y toda la cuestión de extracción de recursos, ¿no? Nada, simplemente que os saludéis. Vivi, muchísimas gracias. Dime. Solo una pequeña cosa, que recordad que estamos todavía con la campaña, por favor, es muy importante que todo el mundo firme, ya has invitado a todas las firmas, pero nosotros es fundamental, estamos en la calle recogiendo firmas y estamos terminando, estamos llegando, pero necesitamos apoyo y firmas de todo el mundo, es muy importante. Por supuesto, si alguien quiere firmar, que nos ponga un comentario, porque tenemos varias hojas de firmas. Tenemos firmas online también, se puede firmar online y hay muchísimos puntos también en todo el territorio español, se puede firmar en cualquier lugar. Fenomenal. Vivi, muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Y hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Alberto Manconi, que es ecologista, activista del ecologismo, y está estudiando también los movimientos por la justicia climática. Bueno, Alberto, empezando por ahí, ¿cuáles son las amenazas de esta forma de fascismo que llega de la mano de Meloni, que tenía muchas puertas abiertas? ¿Cuáles son las amenazas para el clima, para el entorno italiano, para el medio ambiente italiano, para la vida y la naturaleza de ese gran país, de ese bello país? Bueno, gracias por la pregunta y por la invitación. Bueno, voy a hablar un poco más de movimientos sociales por hacer un poco un cuadro más amplio para llegar a concentrarme sobre los movimientos ecologistas. De hecho, creo que la política efectiva y la capacidad de legislar de Meloni, como bien decía Giovanni al principio, por lo menos en los primeros tiempos de la formación de este nuevo gobierno estarán limitadas. Y por eso creo que aún más ese gobierno tendrá la necesidad de haber, ¿cómo decirlo?, políticas más identitarias de ese gobierno de extrema derecha. Y entonces creo que
por esas razones, Meloni tiene un gran interés en aumentar la represión de los movimientos sociales y sobre todo la espectacularización de esa misma represión. Por parte de políticas climáticas, ellos invierten discursivamente mucho alrededor de la energía nuclear. Efectivamente, nosotros tenemos ya 2 referéndums en contra de eso. Creo que es toda campaña y que al final se va a quedar en dar un montón de pasta a gente, amigas de ellos, para estudiar posibilidad de hacer esta inversión. Pero las amenazas que veo por eso es más en movimientos sociales, movimientos ecologistas. De hecho, la represión de los movimientos sociales y ecologistas ha ya incrementado mucho en los últimos 10 años y aún más bajo el gobierno Draghi. Por ejemplo, las acusaciones por delito de asociación contra sindicalistas y activistas radicales, sobre todo sindicalistas que se ocupan del trabajo migrante, ha crecido enormemente en los últimos tiempos y con Draghi sobre todo. Creo que eso va a ser un poco el espectáculo que se pone Meloni para hacer políticas identitarias, para su identidad de extrema derecha, que no puede haber en las políticas económicas mucho espacio. El movimiento ecologista en Italia es muy variado. Hay experiencias históricas como luchas territoriales, como la lucha contra el TAP, que tú has citado, y muchas otras, pero no había una verdadera tradición de movimientos por el clima como en otros países del norte europeo. Creo que en ese caso somos muy similares a España y al resto del Mediterráneo en general, pero con aún menos fuerzas en ese campo, como fuerzas históricas, por la falta de organizaciones radicales como Ecologistas en Acción y de terminales políticos. El movimiento Fridays for Future en Italia ha estado a ese respecto una novedad enorme. Para las investigaciones sociológicas, en Italia ha habido la más grande participación de Europa en términos numéricos en las primeras huelgas climáticas desde globales en el 2019. Y esa participación era casi totalmente juvenil estudiantil. También aquí mucho más que en el resto de Europa, siguiendo los datos. La pandemia ha ralentizado y hasta bloqueado ese proceso interesantísimo para un año y medio. Ahora que ese movimiento juvenil está resurgiendo y se está radicalizando juntos a otros movimientos, los riesgos que veo son no quizás no la misma represión que otros movimientos sindicales y social que están allí, pero sí una desilusión por falta de eficacia y entonces una intoxicación posible por parte de la derecha del discurso sobre el clima. Y quizás también de intentar dividir ese movimiento de otros movimientos sociales y ecológicos más históricos, con lo cual está convergiendo y que son supuestamente más radicales, todavía por medio de la represión, que yo veo en ese cuadro un poco una de las cosas que Meloni puede hacer más convenientemente. Bueno, seguimos aquí en el especial de el post de las elecciones italianas, en las que ha arrasado Giorgia Meloni, candidata de Fratelli d'Italia, bueno, pues un partido que sale del fascismo directamente. En 1946 se funda el Movimiento Social Italiano, que es la Génesis, y se ha incorporado gente gracias a Maldita.es por el RAID. Y estamos hablando con Alberto Manconi, que es activista ecologista, que es activista también de los movimientos sociales. Nos estaba contando, bueno, cuáles son las perspectivas, y le quería preguntar porque también ha habido Italia. Él nos contaba que el movimiento ecologista
ha tenido, digamos, un desarrollo distinto al del norte de Europa, incluso cualitativamente o cuantitativamente, mejor dicho, distinto también al que haya podido tener en España, y que últimamente Fridays for Future ha supuesto una novedad en ese contexto. Lo que sí que le quería preguntar a Alberto, hemos hablado un poquito antes de una experiencia que yo creo que es única en la Unión Europea, que es la de los centros sociales y una cultura activista que además ha estado muy ligada, y yo creo que esto diferencia a Italia del resto de países, desde luego del contexto español, muy ligada a la academia, a la universidad. Ha habido más fluctuaciones entre un mundo y otro, más creación intelectual. Obviamente también siempre nos tiempos. Yo sé que la posmodernidad cambia estas ideas o estos paisajes mentales que nos queremos dar a nosotros mismos, pero la experiencia de los centros sociales sigue siendo muy importante en Italia. Y hablabas de las batallas culturales, las batallas identitarias que va a querer dar el gobierno de Meloni, que posiblemente tenga las manos atadas más en lo económico, pero te quería preguntar hasta qué punto el ecosistema de los centros sociales, del activismo, también de las ciudades obreras, de las regiones que aún resisten, ¿no? Como esa Romaña, puede ser el objetivo de Meloni, y desde qué punto o en qué punto está la militancia de esos espacios, de esos lugares, como para contrarrestar el ataque que se viene. Bueno, buena pregunta y muy difícil. Claramente ese ecosistema de los centros sociales y esa cultura del activismo, decimos, fuera del Parlamento, es algo que sigue siendo importante en términos organizativos cuando algo llega en la sociedad, en términos logísticos y tal, pero claramente diría que aunque sí se queda en nuestros corazones, se ha un poco arrestado esa ola. No es, intento hablar de algo un poco más positivo en ese sentido, que toca también el activismo que viene desde allí, que viene desde muchos sitios, en un proceso de renovación del activismo un poco cárcico hasta el momento de ahora, que pero pasa por todavía los movimientos ecologistas, que seguramente han estado muy importantes en la renovación también de los movimientos que vienen de los centros sociales, y de algunas trayectorias muy novedosas a ese respecto que hay en los últimos años, en el último año, alrededor de la palabra convergencia, en ese sentido. Decimos esa palabra que ahora es un poco un mantra dentro lo que se queda del activismo en Italia, surge de un colectivo de fábrica de trabajadores despedidos del sector del automóvil, que os recomiendo de seguir, que se llama Colectivo di Fabbrica Lavoratori GKN, y que en el julio del 2021, el mismo día del despido por parte de ese enorme fondo de inversión, ellos han ocupado la fábrica con todos los costosísimos maquinarios. Hoy en día ellos están allí todavía. Hay una historia muy larga que es terminado dentro de un libro, pero lo importante por entender el proceso novedoso es que después que la derecha mediática, los medios patronales han atacado a esa experiencia que se ha vuelto inmediatamente una referencia para los movimientos sociales, la
los medios patronales se han atrevido a decir que sus despidos eran fruto de las protestas de Greta Thunberg y de Fridays for Future. Mientras tanto, ellos, ¿cómo decirlo?, han estado muy, muy seguidos porque han tenido una enorme capacidad movilizatoria con muchas manifestaciones muy participadas en la ciudad de Florencia y una narrativa muy fuerte. Y esos despidos han pasado en los primeros días de desbloqueo de la nueva posibilidad de despedir por los patrones con el gobierno Draghi. Entonces, desde el principio ha estado una referencia muy fuerte. Entonces, su respuesta a esa maniobra de los medios, de los grandes medios, una maniobra muy tradicional de contraponer el trabajo al medio ambiente, para ellos han abordado directamente esos mensajes tóxicos y se han dirigido hacia los movimientos ecologistas en búsqueda de alianza. Eso se ha concretizado en la primavera pasada con una doble fecha. El 25 de marzo había la huelga climática global, donde en todas las ciudades habíamos participado, y el 26, el día después, se ha tenido una gran manifestación, una muy grande manifestación en Florencia, que quería conectar esos dos movimientos. Se ha fortalecido esa alianza en ese verano con muchos campamentos climáticos que ha habido en Italia, y habrá dos fechas muy importantes, una el 22 de octubre en Bolonia y una el 5 de noviembre en Nápoles, que van a seguir un poco seguir ese proceso que tiene el nombre un poco así de Insorgiamo, y creo que eso es un poco lo que representa la renovación también del mundo de lo cual venimos como centros sociales y como cultura de un activismo alternativo que seguramente ha estado muy fuerte, pero que dentro de esos años, con una crisis que ha estado una crisis también cultural de la universidad por muchos temas de la cultura alternativa en Italia, como que ha estado tocado del exilio y de muchos procesos que son muy similares a lo del Reino de España, pero que al mismo tiempo no tiene la capacidad, la lengua que no puede relacionarse en otras partes del mundo como pasa por vosotros y por la riqueza que hay en los medios españoles, yo creo también por esa razón. Necesitamos una renovación muy fuerte, y esa renovación ha pasado, no sería posible preverlo en ese sentido, por lo menos por mi parte, pero por un colectivo de obreros que se han puesto a decir, nosotros somos, antes que obreros, somos habitantes de ese planeta, y no hemos decidido que nadie nos ha preguntado qué queremos producir. Ahora nosotros queremos producir algo útil, algo que no es dañoso. Ellos han participado con también académicos de una de las más importantes universidades italianas para escribir un plan alternativo, un plan de reconversión de la fábrica hacia una producción más durable, más sostenible. Por esa razón, yo creo que esa cultura tan famosa en España también de los movimientos y de la cultura alternativa en Italia, ahora está presente y en marcha en esa trayectoria. Pues mientras se prepara Paola para entrar, simplemente dinos el título de ese libro. No, me parece que no está traducido al castellano, pero... No está todavía traducido, pero es un libro pequeño, creo que
podría ser muy, muy Hay útil. editores y editoras escuchándonos, seguro, así que... Exacto, se llama Insorgiamo, l'editore es Alegre, que es una casa editorial bastante famosa de la izquierda italiana y creo que puede ser interesante en España también ¿cómo decirlo?, difundir esa historia que es bastante excepcional, sobre todo en ese periodo difícil de los movimientos sociales italianos, pero que tiene todavía algo que continuar en ese sentido y habrá ocasiones en ese otoño ya. Sí, seguro. Alberto, muchísimas gracias. Doy paso a Paola. Seguimos en contacto, Alberto, porque también esto se trata de Europa y de los distintos pueblos que componen esta Unión Europea. Con mucho gusto. Chao. Hola, Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Ya estamos terminando. Hemos hecho un viaje desde lo más concreto de los resultados electorales de ayer hasta, como has visto, bueno, las perspectivas de los distintos movimientos sociales ante lo que se viene, ante lo que ha dado lugar a esto que se viene. A ti te quería, bueno, pues preguntar cuál ha sido, digamos, tus percepciones, el análisis de lo que ha pasado en la jornada de ayer, si esto es un punto de inflexión, si esto es una continuación de un proceso de descomposición que veníamos viendo. A ver, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar aquí con todas vosotras. Yo llego de otro debate, con lo cual no he podido escucharlo todo lo que se ha dicho antes, pero me gusta la pregunta porque de alguna manera invita a hacer una reflexión más digamos, de amplia mirada, ¿no? Retrocediendo un poco en el tiempo. Y creo que probablemente lo que acaba pasando ayer es la concentración, ¿no?, de procesos más largos que, a mi modo de ver, digamos, arrancan incluso en la mitad o a principios de los años 90, ¿no? Y tienen que ver, digamos, con muchísimas cosas, ¿no? Seguramente habéis hablado de esto, la destrucción, de alguna manera, del paradigma antifascista y, por lo tanto, también el blanqueamiento, que se diría ahora, en su momento no se decía blanqueamiento, pero bueno, viene a ser lo mismo, de las fuerzas políticas que tienen plantadas sus raíces en la experiencia del movimiento social italiano, en realidad empieza en 1993-94. Con lo cual, esto es un proceso, digamos, largo, y cuando nos hacemos la pregunta del por qué no se ha activado ningún tipo de cordón, muy probablemente tendríamos que referirnos a lo que pasa a partir de ese momento, ¿no? Hace poco hubo la polémica por la intervención en un programa de la tele de Laura Pausini, que se ha negado a cantar Bella Ciao, ¿no? Y ha habido mucha polémica. Y en realidad la idea de que Bella Ciao ya no fuera una referencia cultural, digamos, del conjunto de las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones, sino que fuera una canción de alguna manera divisiva, no es de esta campaña electoral, ¿no?, sino que es una operación que empieza de los años 90. Con lo cual, yo creo que aquí hay, digamos, un elemento, un ciclo que es más largo. Y si lo miramos desde la otra perspectiva, es decir, desde la perspectiva de las izquierdas y el por qué, digamos, las izquierdas no han sabido tejer una propuesta que fuera electoralmente atractiva, porque la verdad, si miramos tanto el número absoluto de los votos de las fuerzas, digamos, no derechas, como incluso algunas encuestas que se han hecho en torno a valores, lo que podemos, digamos, tener claro es que lo que falta es la articulación política, no es tanto, no es que según qué cosa hayan desaparecido, sino que sencillamente carecen, ¿no?, de
de representación política. Y aquí también yo creo que hay que retroceder, ¿no? Y hablar cómo no solo la ingestión larga, pesada y ahora tendríamos que decirlo, digamos, en parte equivocada de lo que fue el 89 primero y después, digamos, la llegada de Berlusconi en la escena política, ¿no? Una izquierda que en un momento dado pues decidió que ya no hacía falta pensar porque una izquierda institucional que decidió que ya no hacía falta pensar porque en todo caso como nos habíamos portado bien durante todas las décadas anteriores, ahora nos tocaba. Y aquí es cuando yo creo pues se cercena la capacidad de reflexión. Y la otra cuestión, yo creo que es importantísima y si no la mencionamos no se entiende nada, es que después de Génova, digamos, la vitalidad o la capacidad de proyecto político de los movimientos sociales, que sí que lo sabía, digamos, se estrella contra, en parte, la represión de Génova y en parte la idea de que mucha gente se va a su casa, deja de pensar que la institución, digamos, es una cosa por la cual vale la pena, digamos, pujar, ¿no? O que se intente escalar. Antes, cuando hablas con Alberto, ¿no? Y le hacías la pregunta en torno a los movimientos sociales y concretamente a los centros sociales, es cierto. Los años 90, los primeros 2000 son años de elaboración política enorme, en Italia enorme, realmente, digamos, hay un fermento y una capacidad de imaginar otras realidades que es impresionante, pero el ciclo de Génova y todo lo que pasa después lo que hace es impedir, de alguna manera, que todo este pensamiento, digamos, cale, de alguna manera, en el debate público más general y en las instituciones. Digo eso también porque el grueso de las, digamos, de las batallas culturales, de alguna manera, que Meloni plantea, y que planteará todavía más, lo decía también en la intervención, digamos, anterior, la de Bibi, ¿no? Hay un tejido, hay una capacidad de entrar en estas batallas y ganarlas que es más débil, porque vienes de 20 años de derrota, porque vienes de 20 años de no haber, digamos, podido dar el salto. Y en esto aquí tampoco es cuestión, yo creo, de reconstruir responsabilidades. No creo que ahora es el momento, o mejor dicho, es momento de pedir responsabilidades a una clase política que evidentemente pues ha fracasado, pero es detenerse en esto lo justo, porque lo que hay que hacer, digamos, es reconstruirse. Yo creo que será un gobierno que durará, el gobierno de Meloni, porque tiene una cierta hegemonía incluso cultural en el país, y por lo tanto ahora lo que toca, digamos, es rearmarse a partir, digamos, de presupuestos todavía, ¿no?, seguramente nuevos, ¿no? Siempre se ha dicho que Italia era un gran laboratorio político y que a Italia, digamos, la gente iba a ver lo que pasaba. Yo creo que ahora lo que le toca a la política italiana y la izquierda italiana es mirar hacia afuera, porque lo que hay dentro es bastante complicado, digamos, de gestionar, ¿no? ¿Es desesperante? Sí, bueno, lo que pasa es que también, repito, cuando tú miras encuestas y ves que, por ejemplo, propuestas como la flat tax, esta idea de, ¿no?, de equiparar las alícuotas y por lo tanto hacer un tipo de sistema fiscal fuertemente regresivo, es una de las propuestas que al conjunto de la ciudadanía le molesta más, que no quiere, de la misma manera de que das cuenta que en los sondeos de opinión la emergencia climática es la preocupación más fuerte y tiene una densidad de preocupación todavía más fuerte en las cortes de edades más jóvenes. Con lo cual, bueno, yo creo que con una cierta humildad, bueno, hay que hacer cosas que antes no se hicieron nunca, ¿no? Y entonces no es tanto, creo, intentar recomponer o reabsorber, sino cambiar la lógica y que sean otros los actores que, digamos, que intenten tejer un proyecto nuevo, ¿no? Italia, dices, tiene que mirar hacia afuera. Nosotros no nos terminamos de creer la construcción de la Unión Europea como algo que nos interpele, pero creo que los ecos que puede tener en el resto de Europa esta victoria de Meloni van mucho más allá de una solidaridad, van mucho más allá de una hermandad, digamos, de las izquierdas.
estamos en un momento crucial de esa construcción europea, ¿no? La guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, la crisis energética. ¿Qué ecos puede tener en el resto de Europa la victoria de Meloni ayer? Ya te digo, ya no tanto desde un punto de vista sentimental, sino cómo nos puede influir en que el hecho de que la tercera economía de la zona euro se despeñe, digamos, hacia un modelo de democracia, le llaman iliberal, o de destrucción a corto plazo de la democracia. Aquí habrá que ver, digamos, qué hará Meloni, ¿no? Porque a mí hay dos cosas, digamos, que me han impactado mucho. Una es en leer el programa electoral. Yo soy tan friki que me he leído el programa electoral de principio a final de Meloni. Y una de las cosas que me ha impactado más es que, más allá, digamos, de la inconcreción total sobre toda una serie de temas fundamentales, como justamente son la emergencia climática, ¿no? Me impactó que pusiera, era un programa en 15 puntos, ¿no? Y los primeros 2 puntos eran fidelidad a la OTAN, ¿no? Y fidelidad a la Unión Europea. Con lo cual, aquí, desde un punto de vista, digamos, de los primeros pasos del gobierno de Meloni, yo creo que no será tan tonta como para hacerse la húngara de buenas a primeras. Con lo cual, a nivel de impacto directo, ya veremos. Porque la otra cosa, digamos, que me ha impactado mucho ha sido su discurso de la victoria de ayer, que ha sido un discurso muy medido, digamos, muy en la línea de la campaña electoral, o de una parte importante de la campaña electoral que ha hecho, que era de tranquilizar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto quiere decir que no es un peligro? Evidentemente que es un peligro. Y aquí hay una responsabilidad muy clara y se tendrán que ver qué pasa en la Unión Europea y de qué manera esta victoria acabará interpelando el conjunto del centro de derecha europeo. Dicho en términos muy claros, ¿el Partido Popular Europeo se sube a este carro o no se sube a este carro? Los indicios que tenemos son malos, porque sabéis que Forza Italia, que era coaligado de Meloni, forma parte del Partido Popular Europeo, y el Partido Popular Europeo ha bendecido esta alianza, con lo cual, bueno, lo que se puede, digamos, entrever no hace bien esperar. Pero bueno, aquí se encontrará, digamos, una fuerza troncal, para decirlo así, de la construcción de la Europa democrática integrada. Tendrá que decidir si la atracción, ¿no? si sus gestiones políticas y culturales se van hacia la extrema derecha o no. Y de momento no sabemos, y esto se verá, por ejemplo, en el momento en que se discutirá sobre la nueva comisión, si los populares europeos seguirán mirando a liberales y socialistas, socialdemócratas, o mirarán a otros grupos políticos. Esto no lo sabemos. Por otra parte, y también si se mira desde la otra perspectiva, ¿no? La perspectiva, digamos, de la izquierda, creo que aquí ha habido, y una de las razones por las cuales seguramente las fuerzas de centro-izquierda, y me estoy refiriendo, digamos, fundamentalmente al PD, que es una fuerza política, digamos, que por mucho que no te guste es inevitable, es decir, es insoslayable, porque en todo caso es el segundo partido del país. Yo creo que no ha sabido, o mejor dicho, su identidad política se ha construido únicamente a partir de una responsabilidad con respecto a Europa absolutamente vacía de otro contenido. Y creo que esto es un problema. Y en cambio sí que creo que hay otras experiencias de izquierdas, por ahí Europa, que pueden, saben y deben conjugar una cierta implicación importante en el proyecto europeo, y por lo tanto una cierta responsabilidad con respecto al proyecto europeo, pero también una cierta capacidad de plantear una agenda, digamos, de cambio. Y en ese sentido creo que, lastimosamente, no hay referentes y no hay interlocutores en Italia, pero la agenda europea da pie a explotar según qué cosas. No sé cómo decirlo. Ahora mismo hay un debate sobre la nacionalización de las eléctricas o el tope a según qué precios, que hace 2 años o 3 años no existía.
Hay un debate sobre la mutualización de la deuda, de la deuda que hace 10 años, cuando la crisis del 2008, no había. Entonces sí que creo que habría un espacio para una izquierda que, sin dejar de ser europeísta y responsable en esta clave, digamos, pudiera plantear una agenda de cambio. En Italia, digamos, este actor de momento está fuera de combate, y la pregunta es a partir de qué se reconstruye un actor de este tipo. Nos plantean una última cuestión y yo sobre el impacto de los medios de comunicación italianos en los resultados de las elecciones. Me parece interesante en buena medida en el hecho de que los medios de comunicación en Italia tienen un nombre que es el de Silvio Berlusconi, y cómo esto también está influyendo sobre la democracia en España, ¿no? No somos la base, no analizamos tanto los medios de comunicación como el programa de Pablo Iglesias, pero sí que creo que han tenido un impacto importante en esta contrarrevolución que comenzó Berlusconi, que se ha llevado a cabo también en España a través de medios de comunicación, de lo que son las batallas culturales, las batallas por la identidad, y que tienen su extremo, digamos, en cuestiones, en una agenda antifeminista, en una agenda anti-LGTBIQ+, etcétera. ¿Tú cómo has visto esta evolución, alguien que conoce Italia, que conoce España, a través de los medios, no sé si imponer este tipo de agendas, pero desde luego desarrollarlas en buena medida? A ver, yo creo que no hay ninguna duda de que no se explica, digamos, el resultado de hoy o de ayer sin un cierto proyecto cultural, digamos, que viene desde hace 20 o incluso 40 años, ¿no? Nunca no tenemos que olvidar, siempre me viene a la cabeza, digamos, el libro de Jorge Dioni, ¿no?, sobre España en las piscinas, ¿no?, que Berlusconi, digamos, su primera aventura empresarial seria es la de construir casas adosadas unifamiliares, ¿no? Por lo tanto, aquí, y de aquí después viene, bueno, pues la construcción de la televisión comercial con ciertos valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es evidente que tiene un papel y tiene un peso. Ahora bien, también creo que en toda esta cuestión la izquierda, digamos, en los últimos 20 o 30 años, delante de esto, ha optado por una oposición que no dejaba de ser únicamente moral, o en todo caso, jugada desde una superioridad moral que a la hora de la verdad se ha revelado totalmente estéril, porque al final no has acabado entendiendo cómo acababa cambiando la sociedad, ¿no? Y al final, pues, las personas, si le dice que si votan según qué cosa, o piensan según qué cosa, o consumen según qué cosa, o hacen según qué tipo de, o llevan según qué ropa, digamos, son tontos, es evidente que la gente no te votará, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que aquí también ha habido, y nos tendríamos que remontar a mucho antes, ¿no?, poca voluntad de bajar a un barro. Y el mundo de los medios de comunicación, pues bueno, es barro y es, en fin, es desagradable y tienes que simplificar y tienes que, ¿no? Y aquí creo que la izquierda, digamos, ha estado muy poco fina. Lo diré de una manera muy tonta. Aquí justamente tú citabas la base, ¿no? Pero podríamos citar la base o podríamos citar también los artículos de Iván Redondo o de lo que sea, ¿no? Una parte de la narrativa de la izquierda o de la nueva izquierda aquí, digamos, se ha basado en productos que son muy populares. Pablo Iglesias habla de series. Pues en Italia, no sé cómo decirlo, es todo un imaginario, para decirlo así, que no solo la izquierda ni la ha visto, sino que cuando la ha visto de reojo, pues ha pensado, bueno, estas cosas de tontos. Y aquí yo creo que hay un problema enorme, porque quiere decir que no entiendes, no entiendes cómo ha evolucionado la sociedad, cuáles son los referentes culturales, ¿no?, etcétera, etcétera. Esto quiere decir de que te tienes que ir detrás, digamos, de Giorgia Meloni, que hace sus vídeos de TikTok con melones.
Pues evidentemente no. Pero sí que quiere decir que te tienes que plantear que la idea de tener una presencia en los canales de comunicación, digamos, que se han desarrollado en los últimos 20 o 30 años es un problema real, es un problema político, es un problema que existe. Y entonces apelar a la idea de que, ¿no?, de que todo esto es de ignorantes, pues me parece políticamente muy miope, muy poco, en fin, muy poco, conmigo muy poco operativo. No discutiría ni siquiera si es útil o no es útil. Digo que es poco operativo, no sé si es justo o no es justo, pero da igual, porque al final pues no has dado la batalla en donde se está dando la batalla y bueno, pues al final lo pagas, ¿no? Y aquí, repito, no quiero culpabilizar a nadie, creo que hay un tema que va vinculado a la destrucción vía represión de toda una serie de movimientos sociales que evidentemente acabas pagando. Entonces, evidentemente, no es culpa tuya si te montan Génova, evidentemente no es culpa tuya. Pero también es cierto que todo lo que vino después pues no se midió con unos cambios que se estaban dando, ¿no? Y, bueno, en fin. Si miramos la campaña electoral del PDE, parece de otro siglo. Una última cuestión, Paula. Les he preguntado a todas las participantes por alguna obra cultural, película, libro que hoy te ayude o que hoy recuerdes con lo que está pasando. También para esta idea de, bueno, hoy no es el fin del mundo, si acaso es una etapa en un fin del mundo que nos llegará en forma de lluvias torrenciales. Perdona la broma, esperemos que no. ¿Qué tipo de producción, qué libro te ha resonado hoy cuando has visto las noticias que venían de Italia? Mira, tiene una cosa que es un poco, igual es un poco heterodoxa, ¿no? Pero me viene a la cabeza un libro que es una novela de Nicolò Maniti que se llama Que empiece la fiesta, ¿no? Y me ha hecho pensar, igual yo estoy muy autocrítica y muy destroyer, ¿no? Que es la historia, digamos, de la destrucción, ¿no?, de una fiesta, ¿no? Que empiece la fiesta, ¿no? De una fiesta en la cual empiezan a pasar cosas muy, ¿no?, muy absurdas, ¿no? Y es la historia, digamos, del hundimiento de todo un mundo, ¿no? Y me ha hecho pensar, digamos, al hundimiento, para decirlo así, de una izquierda muy institucional y muy, ¿no?, muy vinculada a un cierto prestigio, digamos, del pasado y que hoy creo que ha llegado al punto de no retorno, ¿no?, para decirlo así. Me ha hecho pensar en esto, no sé si, no es muy docto, ni es muy sesudo, pero me ha hecho pensar. Maravilloso. Yo creo que novelas y películas ayudan en momentos como estos. Y ahí todas las películas, si puedo, digamos, aconsejar todas las películas de Paolo Virzì, que creo que es, bueno, es un personaje que, a diferencia de lo que ha hecho un director, ¿no?, que a diferencia de lo que ha hecho la política más intelectual, para decirlo así, con películas de comedia a la italiana, que se podría decir, ha retratado, en cambio, las mutaciones y los cambios que ha tenido la sociedad italiana en los últimos 20 años. Paola Locascio, muchísimas gracias por esta participación y mucho ánimo para lo que se viene. Muy bien, venga. Esperemos que a esta fiesta le siga otra que sea mucho mejor. Pues esperamos. Adiós. Adiós. Bueno, pues son unas cuantas, bueno, ya casi 2 horas de programación. Espero que os haya servido, a mí bastante, pues esta reflexión compartida sobre qué ha ido pasando en estos años, en estas décadas ya, para que se diese lo que esta noche parecía pues una anomalía, un accidente, ¿no? La llegada de Fratelli d'Italia con casi toda seguridad al puesto de primer ministro en la persona de Giorgia Meloni. Todo esto es posible gracias a las personas que sois socias del Salto. Os agradecemos muchísimo. Sabéis que además el pasado jueves hemos presentado
precisamente hablando de fronteras, un documental hecho por Sara Babiker y Quique Castro. Si os suscribís lo podéis ver en exclusiva para vosotras. Se llama Anatomía de las Fronteras. Es también de agradecer a todas las personas, en este caso, que me han ayudado a la producción, pues Gonza, Raúl, los mismos participantes que me han sugerido otras voces, etcétera. Y bueno, pues yo ya me despido, un abrazo muy fuerte y seguid en la cartelera de Twitch del Salto, que nos lo estamos currando, hay un montón de cosas y esta semana pues tenéis un mogollón de ofertas, de debates, de bueno, conversaciones, ya sabéis, en esto de El Salto a Twitch. Muy buenas tardes y nos vamos a comer.